muy buenas tardes. Les voy a pedir, por favor, no sé quién tiene prendido su micrófono, que sean tan amables de desactivarlo para que no se vicie con el sonido. Nuestra materia, Derecho de Amparo 2. ¿Qué es el amparo? Fíjense bien, para algunos doctrinarios es un recurso, para otros más es un juicio, porque finalmente se dirime pues con todo un procedimiento desde un inicio de demanda, desde la vista a la contraria, desde la contestación de esta, y obviamente se desahogan pruebas como lo es también el informe justificado. La materia de amparo es muy amplia, porque podemos ampararnos por una cuestión civil, por una cuestión mercantil, por una cuestión familiar, por una cuestión de comercio, por una cuestión administrativa y, ¿por qué no decirlo también?, por una cuestión en materia de juicio agrario. ¿Okay? Entonces, con este preámbulo vamos a comenzar conociendo como tal el tema del amparo. ¿Está muy bien? El amparo, vamos a conocerlo, tanto directo o indirecto, como un recurso que vamos a interponer cuando nosotros nos sintamos agraviados. ¿Qué significa esto de agraviados? Que nos sintamos afectados. Puede ser esta afectación por una persona natural, por una persona jurídica, por el mismo Estado, y también en un momento dado a quien perjudique y que nos ponga en un peligro inminente. Esta afectación, como les decía, puede venir directamente de un funcionario público, de un servidor público, o hasta de una persona física como usted y como yo. Es decir, ejemplo, me dicen que tengo que pagar intereses demasiado elevados y el juez desde que incoa, desde que conoce, desde que radica nuestra demanda, comienza a señalar que nos va a poner un porcentaje del 15%. Y nosotros venimos batallando con el tema de decir el porcentaje es muy alto, ni siquiera es el adecuado, no nos hace caso, nos vamos a un recurso de apelación, la sala confirma y entonces, fíjense, no hemos siquiera llegado a una sentencia, pero ya hay una afectación, ya nos sentimos agraviados. En ese momento nosotros podemos activar nuestro amparo. Como no hay una sentencia, estamos hablando de un amparo indirecto. Conforme vayamos avanzando, van a ustedes tener la clara diferenciación de lo que es un amparo directo y de lo que es un amparo indirecto. Sin embargo, ambos en conjunto son un recurso que nos van a ayudar como tal a defendernos, a hacer valer nuestros derechos humanos consagrados en la Constitución, y estos derechos humanos van consagrados y van de la mano con las garantías individuales para hacerlas valer. ¿Okay? Vamos a avanzar y vamos a hablar sobre el amparo directo. Este amparo directo va a ser aquel que se presente, ojo, aquí ya tenemos una sentencia, en contra de una sentencia que pone fin a un juicio. Volvemos al tema mercantil. Y nos damos cuenta que entonces en la sentencia del Ejecutivo Mercantil nos condenan al pago de los intereses moratorios del 15% mensual. Y la cantidad, vamos a suponer que es de 5,000 pesos mensuales. Suscribimos un título de crédito de los denominados pagarés y fíjense, 5,000 pesos contra los intereses moratorios, que son del 15%, ¿cuánto es el monto que nosotros vamos a ser requeridos al pago? Y lo peor aún, que nos ponen en riesgo para poder quedarnos sin casa, para embargarnos a lo mejor algún vehículo, o en su defecto, cuando ya estamos laborando y aparecemos en nómina, ese descuento o ese embargo que pueda recaer también va sobre nuestro salario. Ahí es donde viene el acto de molestia y digo, a ver, permítame tantito, señor juez. Usted me está condenando a intereses moratorios que por mucho sobrepasan la cantidad principal que yo señalé. Esos amparos directos podemos verlos a lo mejor en un juicio civil, en un juicio familiar y, ¿por qué no decirlo también?, en una materia de un juicio laboral o administrativo. Y a quién más bien debe presentar la demanda de amparo ante el juzgado, a esta persona a la que va y compulsa su acción, se le llama
quejoso o parte quejosa. Ojo, en una primera instancia, en este juzgado civil del fuero común, donde nosotros fuimos oídos y vencidos en juicio, a lo mejor éramos demandados y la contraria era parte actora. Ahora que ya estamos en esta instancia, entonces ya nosotros que venimos a promover el juicio somos llamados quejosos, quejosa o parte quejosa. Aquí en el juicio de amparo tenemos la oposición de la demanda de amparo, en la que nosotros llevamos una estructura como tal. Esa no quisiera abordarla porque se las estoy reservando para la segunda sesión, en la que les voy a dar la estructura. Cuando entra la demanda de amparo, el juez la radica, la conoce. Si llega a existir alguna prevención en el que señala que no dimos domicilio, en materia de amparo, déjenme les digo que es 100% garantista. Son maravillosos porque si a ustedes les ha tocado leer una demanda de amparo, hacen una resolución tan bonita en la que nos van diciendo qué fue lo que estuvo mal, qué fue lo que no hicimos, qué fue lo que falló. Y si hay alguna prevención, ejemplo, no doy un domicilio, yo estoy en San Cristóbal de las Casas, la capital del estado de Tuxtla Gutiérrez, y si yo no pongo el domicilio de un lugar en Tuxtla Gutiérrez, me previenen para que en el término de 3 días yo dé a conocer un domicilio en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, o en su defecto me van a decir ahí mismo, se le previene a la parte quejosa que señale domicilio para oír y recibir notificaciones. Toda vez que en caso de hacerlo, después de 3 días, se entenderá que las notificaciones subsecuentes sean por estrados. ¿Qué son estrados? Ahí en el juzgado, en esas mesitas donde yo tengo que ir y revisar en la lista qué fue lo que ocurrió. Por eso es muy importante estar pendiente de si existe alguna prevención. Dentro de las pruebas, o más bien dentro del escrito, yo voy a señalar que hubieron autoridades que están violentando mis derechos humanos, mis garantías individuales, y señalo qué derecho y qué garantía. Por favor, no me vayan a argumentar con que violentan mis derechos y mis garantías. Ajá, sí, pero ¿cuáles son? Argumentenme. En el caso, por ejemplo, en materia del pagaré que les señalaba, podemos poner como autoridad responsable, obviamente, al juez. Y si la sala confirmó en un recurso de apelación, también podemos poner a la sala como autoridad responsable. Y ello, el juez les va a señalar, el juez de distrito, por favor, juzgado primero del Distrito Judicial de San Cristóbal, sala mixta del Distrito Judicial de San Cristóbal, por favor, remítanme en un término de tantos días su informe justificado. Es decir, ¿por qué actuaron como actuaron? ¿Cuál fue la fundamentación y la argumentación que ustedes usaron? Díganmelo por escrito, para que una vez que esa autoridad llegue a enviar y a rendir sus informes justificados, entonces el juzgador nos va a llamar para una audiencia constitucional, en la que si queremos y tenemos pruebas supervinientes, si no las pusimos desde nuestro escrito de demanda, podemos señalarlas en alcance, es decir, a través de un escrito, y referir que no teníamos conocimiento de esa prueba, pero que en este momento que tenemos conocimiento, se la hacemos llegar. ¿Para qué? Para que en la audiencia constitucional se puedan desahogar todas y cada una de las pruebas que no estén pendientes, aunque se entiende que las pruebas ya están glosadas en ese informe justificado que va a dar el juzgador. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, maestra, de mi parte no, estamos bien. Gracias, Alejandro. De igual manera, maestro. Gracias, mi estimado Valeriano. No sé cómo ande, pero bueno, tomaré en consideración lo que me comentó hace un momento, así que vamos a avanzar. Esto es en lo que hace al amparo en general y entramos al amparo directo para ahondar un poco más. Ahora, el amparo indirecto. Este lo vamos a ejercitar, como decíamos, generalmente contra actos de autoridades distintas a las judiciales, mismas que están sujetos a 2 instancias. ¿Se acuerdan del ejemplo que les ponía? La primera de ellas, por lo regular, es el órgano jurisdiccional, ¿no? Es decir, nuestro juez del foro común. Posterior a ello, viene en su momento un órgano federal que va a revisar de una manera acuciosa qué es lo que hizo el anterior. El amparo indirecto, este
Vamos a tener también el momento de presentarlo, señalarle al juez cuáles son nuestras pretensiones, existe un autoadmisorio, existe un informe justificado y se rinden los informes. Después de esto, tenemos nosotros ya en materia más amplia todos los recursos necesarios para que el juez pueda determinar quién tuvo la culpa o a quién le asiste la razón y a quién le asiste el derecho. Indirecto. Voy a regresarme tantito para verificar nuestro amparo directo. Recordemos, aquí tenemos sentencia. En el amparo directo tenemos sentencia. En el amparo indirecto no podemos a lo mejor tener sentencia. Nos está causando ya un acto de molestia y estamos en una etapa. Vamos a hablar un poquito de la etapa procesal, de la etapa expositiva, postulativa, de alegación, de sentencia. Cuando nosotros estamos en cualquiera de las etapas y ya tenemos sentencia, o sea, ya hay una sentencia como tal, entonces vamos a interponer un amparo directo, porque ya hay una resolución del juez. En el caso que te ponía del juicio ejecutivo mercantil. Y el juez dijo que nosotros tuvimos la culpa y que tenemos que pagar, y obviamente vamos e interponemos recursos. Pero ya hay una sentencia que dice que si no pagamos nos van a embargar. Ya hay sentencia en un amparo directo. En un amparo indirecto, todavía no llegamos a la sentencia. A lo mejor estamos en la radicación del juicio y ni siquiera nos desecharon a lo mejor alguna prueba que íbamos a señalar. Ejemplo, vamos a tomar otra vez el tema del ejecutivo mercantil. Yo, desde mi contestación de demanda, digo que la firma que calza el documento no es mía. Y el juzgador obvia el tema de calificar la prueba pericial en grafoscopía y en caligrafía que yo le ofrezco. Y sin decirme nada, simplemente me la desecha. Yo entonces puedo interponer un recurso y señalar que esa prueba es primordial para determinar que en efecto ese documento tiene validez y que en un momento dado esa firma que calza no es mía. Por lo tanto, yo no tengo por qué pagar o reconocer esa deuda. Supongamos que el juez hace caso omiso, es reticente y no escucha o más bien no quiere escuchar lo que yo le estoy diciendo. En ese momento, todavía no llego a sentencia, todavía no llego a un desahogo de pruebas, pero yo puedo interponer un amparo indirecto. Esto ya será por estrategia. El día de mañana que ustedes litiguen, que yo espero que litiguen, pues ustedes determinen si van por un recurso de apelación, uno de revisión, a lo mejor uno de queja, o en su defecto se van directamente al amparo indirecto. ¿Qué es lo que solicitamos? Y esta frase tanto es para directo como para indirecto. Pedimos y solicitamos el amparo y protección de la justicia federal contra los actos y empezamos a señalar cuáles son los actos que nos están causando molestia. ¿Ok? Proseguimos. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Presentamos, no necesariamente tiene que haber una sentencia. Por escrito se le da vista a nuestra contraria responde. Pedimos, obviamente, también estos informes justificados y el juez tendrá su momento oportuno para determinar si nos asiste la razón y el derecho o simple y llanamente nos puede desechar esa interposición que nosotros estamos haciendo. Pero obviamente, si desecha, nos tiene que decir, nos tiene que argumentar en base a qué nos está desechando la demanda. No está fundada, no está motivada, es un acto consumado, usted ya tenía conocimiento y cuestiones así, ¿verdad? ¿Ok? Demanda de amparo, 15 a 30 días, nos pueden prevenir, nos pueden dar 5 días, o se desecha por notoria improcedencia, es decir, no es procedente lo que nosotros estamos pidiendo y puede manejarse en un desahogo irregular, que el desahogo irregular antes de 5 días el juez concede el plazo u horas restantes para subsanar. Si no subsanamos, recluye nuestro derecho. Aquí, en el momento en que nosotros presentamos, se da el autoadmisorio, obviamente se solicita el informe justificado, se rinden los informes justificados y en un momento dado puede ampliarse este término para que nosotros podamos seguir alegando, obviamente, a nuestro favor. Fíjese que algo que a mí me quisiera robustecer en este momento y sobre todo recalcar mucho son los actos que se desechan por notoria improcedencia. Eso le va a quedar grabado, ¿verdad? Pero no. Tuve un juicio y en materia familiar
en la que yo solicitaba el tema de una guarda y custodia. Creo que este asunto se los he comentado en otras ocasiones. Ese tema a mí me llevó a pedir un recurso de apelación. Todavía no teníamos sentencia. Después viene un auto que a mí me dice que tengo que entregar a la menor porque era un juicio de guarda y custodia. Obviamente me voy a un amparo indirecto. Y la sala, perdón, el juzgado de distrito me dice que me la desecha por notoria improcedencia. ¿Qué significa eso? Que mi contraria, yo inicié primero el juicio aquí en San Cristóbal, mi contraria la inicia en Ciudad Diversa, y allá, pues el juez es de buena fe, le cree todo lo que ella dice, y de pronto, pues me encuentro con que allá le dan guarda y custodia, allá hasta le fijan pensión alimenticia cuando yo había iniciado aquí. El error fue mío, y claro que lo voy a reconocer. Fue mío porque cuando yo pedí la acumulación, solicité que todo lo octavo quedara sin efectos. Obviamente no me lo dieron, estaba el tema de pandemia, se me pasa el término, y cuando vengo a ver, pues me sale el juzgado con que yo tenía que entregar a la menor. Eso, pues obviamente fue contundente para mí, la entregué, me volví a parar, me hice una revisión, y al final, pues bueno, nada más lo único que puedo decirte es que la menor aún sigue con su progenitor y pues ya tiene 4 años. Tendremos que esperar los 7 años que marca la ley para entonces volver y perfeccionar el juicio que se quedó ahí, varado. ¿Por qué? Por el tema de la pandemia. Entonces, ya no se compulsó, te soy honesta y lo digo a aire libre y a cadena nacional. A mí me convenía y por eso lo dejé así. Pero de no haberme convenido, yo hubiera compulsado. Pero había muchos temas que no me favorecían y yo lo sabía. Una de ellas era la edad. Pero esto me llevó a mí a invocar un juicio de amparo indirecto en 2 ocasiones. ¿Cuántas puedo invocarlas? Si ustedes verifican su ley de amparo, no dice que tenemos derecho a. Cada habitante tiene derecho a 5 amparos directos y a 20 indirectos. No, no lo dice. La ley nos deja un margen muy abierto y nosotros podemos entonces invocar los que nosotros, a nuestra propia consideración, creamos, que están afectando de manera directa nuestros derechos humanos y nuestras garantías. Ese amparo me gustó mucho, la verdad, lo trabajé muy apasionadamente y me despertaba en la noche así como, puedo buscar tal cosa, puedo invocar tal cosa, ¿no? Bueno, por eso tengo que apuntarme ganas, porque este juicio me sacó muchas ganas. Y eso que era un amparo indirecto, ¿no? O sea, ¿cuántos podemos iniciar? Los que nosotros queramos. ¿Nos queda claro entonces? Amparo directo para sentencias. Amparo indirecto no necesitamos, es más, no debemos dejar que llegue a sentencia para que podamos invocarlo. ¿Ok? Y proseguimos. En materia agraria, también podemos invocar los amparos. Pueden ser amparos directos o pueden ser amparos indirectos. Ya ustedes ahorita con lo que les acabo de explicar, ya saben perfectamente cuándo invocar un amparo directo y cuándo invocar un amparo indirecto. No me vayan a hablar a medianoche para decirme, maestro, ya tengo sentencia, ¿qué tipo de amparo invoco? Voy a salir y digo, ¿qué pues en la sesión? ¿Qué amparo es el que tienes que interponer? En materia agraria, es una materia, cabe recalcarlo, es una materia que está un tanto abandonada, que supletoriamente debe utilizar otros códigos, leyes y procedimientos, códigos procedimentales para su mejor funcionalidad. La ley agraria nos habla de quién es un ejidatario, de quién es un comunero, de los tipos de tenencias y demás, de los órganos que los rigen, de la función del reglamento. Sin embargo, no nos dice, bueno, sí nos habla un apartado ahí de los juicios agrarios, pero de una primera instancia. Pero no nos dice qué hacer o cómo hacer cuando nuestros derechos parcelarios están siendo afectados. Adalid y su servidora tienen un pleito casado por los Chimalacas. Ella va a llevar el amparo de Oaxaca y yo voy a llevar el amparo de Chiapas, por el tema del nivel, por el tema de territorialidad. Fíjense, esto es un tema que ahorita se está cocinando. De manera interna, aquí en San Cristóbal, nosotros tenemos un amparo
Bueno, ha tenido un montón de actos procesales, la verdad. El tema de Chalchihuitán y Chenaló, si ustedes pudieran buscarlo, estaría maravilloso, que pudieran verificar. Pero yo quiero comenzar en materia agraria señalando que ¿quiénes son sujetos en materia agraria? Obviamente los núcleos de población que están sujetos al régimen ejidal o comunal. ¿Mediante qué? Mediante sus comisarias ejidales, sus bienes comunales, los miembros del comisariado, del consejo de vigilancia, cualquier otro ejidatario comunero perteneciente al núcleo y que en un momento dado este núcleo de población esté perjudicado, los propios avecindados, los aspirantes, o a ejidatarios o a comuneros, porque bueno, no ahondaré mayormente en eso, pero prácticamente todas las personas que tienen que ver con la cuestión ejidal pueden en su momento activar estos juicios. Ahora, ¿cuándo se pueden ejercer estos juicios en materia agraria? En materia agraria guardan las similitudes, es decir, son muy parecidos a estos amparos que yo les acabo de explicar, tanto el amparo directo como el amparo indirecto. Comparten cuestiones como la procedencia con el amparo en general. O sea, ¿cuál es la procedencia? El agravio que me estás causando, que puede ser irreparable lo que tú estás, o lo que se puede generar, ¿no? Es importante mencionar y hacer reconocimiento que en la anterior ley de amparo la materia agraria tenía un capítulo propio. Sin embargo, en esta nueva ley de amparo no existe este capítulo, ya que se intentó simplificar la ley. Entonces nosotros tenemos que correr a un código civil federal. ¿Es que puedo invocar el código de Oaxaca? No, porque la ley agraria es federal. El amparo en un momento dado, tanto directo o indirecto, es federal. Por lo tanto, señores, los códigos procedimentales que en un momento dado, antes de llegar al amparo, nosotros tengamos que invocar, si es materia civil, vamos al Código Civil Federal. Si es procedimental por una demanda, si no ocurre de, no sé, a lo mejor por el hecho de ser mujer, a mí mi hermano no me deja tomar posesión de los ejidos, perdón, de la parcela que me dejó mi progenitor, entonces obviamente voy a ir a demandarlo por un delito de despojo. Ajá. O un reivindicatorio. ¿Para qué? Para que me regrese esas tierras. ¿Por qué mencioné despojo? Porque en materia agraria también podemos tomar estas dos instancias. En materia penal, el delito de despojo porque me quito mis tierras y no me deja entrar, y en materia civil, un juicio reivindicatorio para que esas tierras que me dieron a mí, él me reconozca la titularidad de los derechos. Ajá. Y si ya fuimos oídos y vencidos en juicio, y se me ocurre que yo fui la que compuse la acción, yo salí ganadora, y a mí se me reconocen estos derechos de sucesión que me dejó mi señor padre, pero por ser mujer, mi hermano no me quiere dar ese reconocimiento, aunque ya tengo una sentencia, puedo pedir el cumplimiento de la sentencia, obviamente con las medidas de apremio, o en su momento, si está coludido con las autoridades comunales y no me permiten entrar, entonces me voy a un amparo indirecto. Si es que no tengo sentencia. Si tengo sentencia, me voy a un amparo directo, haciendo mención y siendo muy enfática en cuáles son los puntos que no se han cumplido. Si ustedes pueden, chequen por favor ahí el tema. El tema que les voy a señalar ahorita ha tenido diversos recursos, entre ellos el amparo, Chalchihuitán y Chenaló, problemas del inverso. Situaciones que ya han venido agravándose, porque como ya hay una resolución y estos personajes no los cumplen, entonces hay un enfrentamiento y tenemos personas que han estado perdiendo sus vidas, que han tenido que salir de su comunidad porque su vida corre peligro, porque los están matando. Literal, agarra lo que tengas y sale y vamos a huir. ¿Por qué? Porque hay balazos por todos lados. Esta es la primordial importancia de verificar que nuestra ley agraria nos permite también llegar a un apartado e invocar los juicios de amparo, tanto directo como indirecto. Voy a dar un tiempo, realmente traté de simplificarlo a manera de que a ustedes les pueda quedar claro.
Si existe alguna duda, por favor, háganmelo saber en este momento. Lo que sí me gustaría es que, como tienen su ley agraria a la mano y tienen su ley, más bien su ley de amparo, apóyenme verificando para evidencia de que los alumnos participaron. ¿Cuál es el fundamento del amparo indirecto y cuál es el fundamento del amparo directo? Valeriano, por favor, vamos a silenciar su micrófono. Por favor, verifiquen el tema del fundamento legal del amparo directo y del amparo indirecto. No se preocupen, con toda la intención de que ustedes me apoyen y me digan en dónde están. Ok, perdón, maestra, el amparo directo se encuentra respecto a las normas generales que por una sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación consecuencian prejuicio al quejoso. Para los efectos de esta ley se entienden normas generales, entre otras las siguientes: los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, salvo aquellas disposiciones en que tales tratados conozcan derechos humanos, leyes federales, constituciones de estados, estatutos de gobierno federal, leyes del Estado, del Distrito Federal, reglamentos federales, reglamentos locales y los decretos y acuerdos. En ese sería el amparo indirecto. No sé si estoy correcto. Adalid, ¿qué piensa usted? ¿Está bien el fundamento legal de nuestro compañero Alejandro? Según yo, el amparo indirecto, bueno, aunque ahí sería más bien los requisitos. Ajá. Tengo aquí el artículo 108 de la ley de amparo, sería el indirecto, y del amparo directo sería el artículo 175. ¿Me puede, por favor, leer el fundamento del amparo indirecto? La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito y por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará, y ahí viene una serie de requisitos que debe contener, como el nombre y domicilio del quejoso y del que promueve su nombre, quien deberá acreditar su representación. Como número 2, el nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. Número 3, la autoridad o autoridades responsables, como mencionó hace rato, que bien puede ser uno, o citar a las autoridades responsables que sean necesarias, ¿no? Y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad. 3, la autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieran intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Como número 4, la norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. Y por último, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación. Perfecto. Okay. Eso es conforme a amparo indirecto. Ajá. Y el directo, ese directo, ¿saben por qué? Porque tenemos que señalarlo. En el proemio de nuestro escrito tenemos que señalar con fundamento en qué venimos nosotros a invocar ese amparo. ¿Ok? Y sí, estuvo bien, Alex, en cuanto a esta estructura, vaya, que tiene que llevar nuestro amparo. Pero el fundamento legal sí es importante que nosotros podamos identificarlo dentro de la norma. ¿Y el amparo directo, cuál sería el fundamento? Corran porque el tiempo se nos acaba. ¿El 175? ¿Qué dice? La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, y de ahí también viene la serie de requisitos, como los que mencionamos anteriormente,
Nada más de que aquí pues son 7 y los últimos 2 dice que los preceptos que conforme a la fracción 1, que sería el nombre y domicilio del quejoso, del artículo, no, perdón, los preceptos que conforme a la fracción 1 del artículo 1 de la ley de amparo contengan los derechos humanos, dice ahí, eso es algo importante, ¿no? Porque ella menciona los derechos humanos de cuya violación, dice, se reclame, y por último, pues señalar en sí ya los conceptos de violación. Así es. Bueno, ahí tienen ustedes ya el fundamento. Este fundamento, recuerden, lo podemos traer e invocar desde una perspectiva agraria también. Si no existen dudas, vamos a ir concluyendo y por favor también los animo a no faltar a la siguiente sesión porque ahí vamos a conocer la estructura ya de una manera plasmada en pantalla. Ok, doctora, entonces yo creo que esperamos la segunda sesión para empezar ya a elaborar nuestro escrito, ¿no? Porque la actividad precisamente se trata de eso. De elaborar un escrito, claro que sí. Sí, la próxima semana yo les doy la estructura, ya la trabajamos y hay muchísimos formatos, créanme, muchísimos formatos que nosotros podemos encontrar aún dentro de las páginas de internet. Y los invito también a que vean el canal de YouTube de la institución. Ahí también pueden ustedes retroalimentarse y tener un poco más de herramientas para realizar un mejor desempeño en esta materia. Gracias, doctora. Agradezco mucho su tiempo y su presencia. Gracias, maestra. Cuídense. Muchas gracias, maestra. Buen día a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, compañero. Hasta luego.